bienvenidos a un nuevo miércoles de Desenredando. Hoy tenemos a Manuel Marín de invitado. Manu es maestro de Reiki y ustedes van a decir que Reiki, eso nunca lo había escuchado en mi vida, o tal vez sí lo habían escuchado, pero me gusta mucho tener a personas que no son psicólogos necesariamente, porque ustedes saben que en Desenredando hay 3 pilares. Uno es historias personales, apasionados por un tema o expertos, pero en el área de apasionados y expertos no tienen que ser psicólogos, y ustedes saben que yo siempre digo que hay demasiados caminos para sanar y demasiadas posibilidades para hacerlo. No siempre el camino necesario o mejor es la psicología. Y entonces Manu nos viene a contar un poquito de qué es el Reiki, de eso para qué sirve, cómo funciona. Yo tengo una anécdota personal. Bueno, no es una anécdota, es más como una experiencia de vida. Como un recuerdo. Exactamente, con el Reiki, porque cuando yo era chiquita mi mamá se certificó en Reiki. Entonces yo le decía, mami, tengo dolor de cabeza, y mi mamá me ponía las manitos así y hacía unos símbolos, y hacía como así o Cosas así. mágicas. Cosas mágicas, siempre. O sea, nosotros teníamos gripa hasta el día de hoy. Yo me enfermo, a mí me pasa algo y mi novio lo sabe, que cuando yo estaba enferma mi mamá me pone las manos, tiene 1000 técnicas, mi mamá ha estudiado todo, entre esas el Reiki, pero de una u otra forma yo nunca supe qué era el Reiki. O sea, como que, ¿qué me imagino yo? Para que me tumbes todas mis hipótesis. Que es como una manera de alinear la energía y como que fluya en la manera que tiene que fluir. Pero cuando la persona pone las manitos así, yo no tengo ni idea qué es lo que está haciendo. Entonces, Vas bien. para hablarnos de eso, hoy tenemos a Manuel Marín. Y eso es todo. Manu, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Realmente, como lo dices tú, pues hace como 6 meses, tal vez más, estábamos conversando y nada que podíamos, o yo estaba ocupado, tú estabas ocupada, o no encontramos el espacio. Entonces, pues muchas gracias por la invitación, por el espacio, por estar aquí, y también pues por abrirte o por abrirnos también a estas nuevas experiencias que están ligadas, que creo que son complementos también de la psicología y de otros procesos. Entonces, digamos que eso es parte importante y por eso les voy a contar pues un poquito. ¿Qué pasa? Yo como tal no me considero solamente esta parte espiritual. Por supuesto estoy muy conectado con la energía, con la espiritualidad, con esta, digamos, conexión energética, pero no me gusta quedarme con eso y decirte como, ay, bueno, Susi, ya te alineamos los chakras, que te vaya muy bien, y que tú no sepas ni qué pasó, ni qué hicimos, ni si eso sirvió o no sirvió. Entonces también tengo una conexión importante con la parte racional y me gusta entender si esto es algo de sanación, cómo realmente tiene un impacto sobre nuestra enfermedad, nuestra incomodidad o lo que nos pasa en la vida. Entonces, antes de cualquier sesión, yo siempre hago esta explicación cortica, y es, si este tema de sanación tiene un impacto sobre la enfermedad, entendamos primero la enfermedad y cómo se crea. Entonces, para eso hay 2 premisas principales. La primera premisa es que nosotros somos energía. ¿Cómo así que somos energía? Es que nuestro cuerpo está hecho de tejidos, que está hecho de células, que está hecho de átomos, y al final los átomos no son nada más que un 1% de materia y un 99% de energía. Entonces esa energía define mucho más de nuestra vida y de lo que nos pasa que realmente la materia, o tiene una incidencia directa sobre esa materia. Y esa energía tiene algo que se llama la frecuencia, que es qué tan rápido o qué tan despacio vibramos en el espacio. Y hay 2 naturalezas que están muy relacionadas a la energía y que tienen sentido para hablar de Reiki. La primera es que nosotros todo el tiempo atraemos lo que está en el mismo nivel de frecuencia. Entonces, no sé si te pasa que los días que uno se levanta mal geniado, mal vibroso, cansado, estresado, esos días son los peores, ¿cierto? Sí, o sea, ayer. Ayer tenía un día que estaba demasiado estresada, me corté por estar como tan atacada, todo se me cayó al piso, tuve una pelea con una tía, lloré. O sea, como que de verdad son esos días que uno dice, solamente me falta tal y pasa tal. O sea, 100%. Total. Entonces eso pasa porque uno está vibrando más bajito, porque uno está estresado, nuevo cansado, ansioso, porque le han pasado un montón de cosas y uno no sabe gestionar del todo bien su energía. Entonces cuando uno vibra bajito, atrae lo que vibra bajito. Atrae personas difíciles, situaciones complicadas, lugares densos, emociones fuertes, pensamientos intrusivos, todo eso que nos incomoda, cansancio crónico, etc. Entonces funciona atrayendo lo negativo, pero también lo positivo, que es el concepto de manifestar un poco. Entonces cuando yo vibro alto, cuando vibro desde el agradecimiento, desde la abundancia, desde lo positivo, también la vida me trae cosas bonitas. Entonces esos días que uno está más relajado, pues también viene con esos temas más positivos. Eso por un lado, ¿cierto? La segunda naturaleza de la energía es que tiende al balance. Entonces es como la temperatura. Es como cuando uno mete, no sé, un pan caliente a la nevera, ¿cierto? Lo que tiende a hacer la nevera es que pues nivela la temperatura para que todo quede en la temperatura, digamos que igual.
Con la energía es lo mismo. Entonces, esos días que uno se levanta súper enérgico, súper motivado, súper emocionado por el día, pero llega a la casa o a la oficina o a la universidad o a donde sea y todo el mundo vibra bajito, entonces uno empieza como a perder un poquito de energía. Empieza a perder energía y es cuando uno siente que se drena energéticamente, ¿cierto? Entonces, lo que sucede es que en esos intercambios energéticos con otras personas, con situaciones complicadas, es que empezamos a bajar la frecuencia. El Reiki funciona con esta naturaleza al revés, entendiendo que si la energía es algo que puede nivelarse, entonces si yo vibro desde una energía más alta, que en mi caso prefiero pensar que es la energía del universo, de la vida, que actúa a través de mí, entonces es la energía más alta disponible. Y cuando está en contacto con una energía que vibra bajita, o con un chakra que vibra bajito, que ahorita hablamos de qué son los chakras, entonces vuelve y potencia esa energía para que volvamos a traer lo que vibra bien. Entonces dejemos de atraer emociones fuertes, dejemos de atraer pensamientos intrusivos y no tengamos, digamos que esa sensibilidad o atraigamos la enfermedad. Ok. ¿Listo? Entonces esto por la parte energética. Y por la parte, digamos, más racional o fisiológica realmente, hay un impacto directo sobre el estrés y sobre el efecto que tiene también en nuestra enfermedad. Entonces, eso sucede porque nosotros estamos diseñados para reaccionar ante todo lo que pasa a nuestro alrededor todo el tiempo. ¿Para qué? Para sobrevivir. Entonces tenemos dos sistemas nerviosos automáticos que son el parasimpático, el de la calma, la tranquilidad, la seguridad, y el sistema simpático que está relacionado directamente con los estados de emergencia, de lucha o huida o del estrés, ¿cierto? Me parece importante aquí hacer un paréntesis y me gustaría pues que también me das tu opinión sobre el tema, y es que este estrés, que ya lo habremos conocido como el cortisol, ha estado muy satanizado últimamente. Entonces, el estrés no es algo que necesariamente sea negativo. El estrés está ahí porque es un mecanismo de supervivencia, porque es lo que nos ayuda a levantarnos de la cama, porque es lo que nos ayuda a tener relaciones sociales, a conversar, a poder salir, en general, a todo lo que tenga que ver con movimiento. El estrés es el opuesto a la quietud, no es el opuesto a la calma. Entonces eso me parece muy importante de comentarlo también. Y cuando se activa este sistema simpático, pero en niveles exagerados, es que comenzamos a tener problemas de enfermedades potenciales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro también tiene las mismas reacciones ante algo que sea real, es decir, que haya un león aquí en esta sala, o que yo esté pensando en ese león, o en lo que me estresa, o que tengo 12 llamadas perdidas, o que mi jefe está bravo, o que cualquier otra situación que me genere estrés, yo estoy reaccionando biológicamente ante eso. Y en esa reacción entonces pasan tres cosas. Se liberan hormonas, cortisol, adrenalina y noradrenalina, que en grandes cantidades, que esto es la parte importante, y sobre todo sostenido en el tiempo, se vuelve tóxico para nosotros. Genera procesos inflamatorios y genera enfermedades. Entonces, de nuevo, la cantidad y el sostenimiento en el tiempo. Sí, total. A mí me parece súper importante hablar de eso y justamente cuando estábamos planeando el episodio te dije como necesito que nos ayudes a desmontar el estrés de ese calabozo en el que lo tenemos metido porque es como, o sea, yo recuerdo que en la universidad tuvimos una clase de psicología de la salud y la profesora nos decía eso, como que pues tú necesitas estrés y cortisol para levantarte. O sea, si no hay estrés y tu cuerpo no se estresa y no hay cortisol, tú no eres capaz de abrir los ojos, pararte de la cama. Entonces algo que es supremamente necesario, pero que empieza a ser problemático con lo que tú dices cuando empiezan a ser cantidades demasiado grandes. En algún momento nos explicaban que hay un neuroreceptor que entonces en este lado del cerebro, supongamos, pues así como muy mal explicado, en este ladito del cerebro dicen como, ok, necesitamos cortisol porque hay que hacer X y Y, por ejemplo, despertarnos por las mañanas, y entonces producen y el cortisol recorre el cuerpo activando todo el sistema parasimpático, simpático, y diciendo como, bueno, ya, hay que hacer. Pero cuando este neuroreceptor se daña, ¿cómo se daña? Cuando hay exceso de cortisol en el cuerpo. Y si este neuroreceptor se daña, cuando el cortisol da toda la vuelta al cuerpo y llega, el neuroreceptor no es capaz de decir como, oigan, ya hay cortisol en el cuerpo, no hay que seguir produciendo. Entonces el otro lado del cerebro dice, pucha, no es suficiente porque el neuroreceptor no me ha dicho que es suficiente, y sigue produciendo. Porque obviamente el cuerpo es demasiado perfecto y eso es impresionante. Pues el cortisol y todas las hormonas necesarias para la huida o para todo lo que necesitamos en un día a día, así no sea de supervivencia,
lo estamos como llevando a extremos que no son de supervivencia. Entonces tú estás teniendo Total. los niveles de estrés que tendrías si un león te está persiguiendo, pero porque tu jefe te está gritando. Es como ese trend que está en este momento de moda, que es como mi sistema nervioso no es capaz de diferenciar la diferencia como entre un león persiguiéndome y la gente diciéndome que no quiere salir a comer conmigo, pues, o algo así. Total, O absolutamente. sea, ¿cómo podríamos empezar a tener una relación, una mejor relación con el cortisol o con el estrés? Que al fin y al cabo es como, en ese momento nada me puede estresar, no me puedo estresar por nada, el burnout es lo peor del mundo. ¿Cómo podríamos empezar a resignificarlo? Yo creo que no se trata de no tener estrés, ¿cierto? O sea, es imposible uno pretender que uno no va a vivir con estrés. O sea, ni siquiera viviendo pues en el monte, pues allá en un ashram en la India, vas a vivir sin estrés. Sí. Porque uno necesita el estrés, como tú dices, para vivir. Entonces se trata más de resignificar la forma en la que vemos la vida, ¿cierto? Si son los pensamientos míos lo que están generando esta descarga de cortisol, y si es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, porque es que yo desde adentro de mí siento que no quiero estar ahí, que no es algo que vibra conmigo, que me merezco más, entonces todo mi cuerpo va a estar gritando como, me siento muy mal aquí, y entonces empieza a generar más estrés, más cortisol. Entonces creo que son dos cosas principales. La primera cosa es resignificar qué es el estrés en nosotros, es decir, tratar de entender que el estrés es necesario, ¿cierto? Y en esa medida, tratar de reducir qué son esas cosas que nos generan tanto estrés. Tratar de cambiar la perspectiva que tenemos sobre, por ejemplo, el trabajo. Entonces, si el trabajo para mí es abrumador, ¿por qué se siente abrumador? Si esta relación se siente abrumadora, me está generando estrés, ¿por qué me genera estrés, cierto? Y eso va con el segundo punto, y es comenzar a mirar hacia adentro la relación que puede haber entre una situación que me genera altos niveles de estrés con respecto a lo que está pasando en mi vida. Entonces, es cuestionar el porqué de las cosas. Si yo me siento incómodo yendo a trabajar, ¿por qué? ¿Cierto? O me da miedo, digamos, no cumplir con una tarea en el trabajo, ¿por qué? Porque siento que me van a regañar. ¿Y por qué te da miedo que te regañen? Porque puede que más adelante me echen. Y entonces, ¿por qué te da miedo eso? Porque siento que no soy suficiente para tener un trabajo mejor que este. ¿Y por qué te da miedo eso? Porque cuando yo era niño me dijeron que yo no era suficiente. Entonces, es un trabajo mucho más completo. Sí, pues no es así, obviamente. Sí, o sea, no se Así trata... de simple. Sí, es un trabajo mucho más completo, no todos los casos son así de largos, pero por eso también digo que es un complemento a este tipo de terapias, que se trata de, primero, buscar momentos de tranquilidad, momentos de paz, tratar de reducir los niveles de estrés en general y también de buscar a profundidad qué es lo que está causando el estrés, no solamente decir me causa el estrés del trabajo porque es horrible trabajar, sino porque a ti te parece horrible trabajar. Entonces, en ese trabajo que yo recomiendo mucho también trabajar desde la psicología, desde, no sé, psiquiatría, de cualquier otro método que nos ayude a comprender a profundidad, podemos también sanar un poquito la relación que tenemos con el estrés. Porque además, si uno no hace un trabajo de verdad, solamente vas a ponerle un disfraz diferente. O sea, si tú a ti te estresa horrible el trabajo, créeme que la solución no es renunciar y pues no trabajar nunca más. O sea, también es como cómo me empiezo a relacionar diferente con cosas que son necesarias en la vida, pues uno tiene que trabajar. Hay diferentes formas de trabajar, probablemente hay cambios que puedes hacer, pero si tú no solucionas realmente lo que te está provocando esta situación en tu vida, simplemente se te va a manifestar de una manera diferente. Entonces ya no va a ser, pues porque digamos, no, a mí me estresa horrible el trabajo, pero en realidad lo que me estresa es el jefe que me regaña. En algún momento te vas a encontrar con una pareja que te va a detonar exactamente esas mismas cosas porque es de fondo ese como desmonte que nos hiciste y ese iceberg que al final, si a ti te está estresando algo y si estás teniendo una respuesta desproporcional a una cosa de tu vida, ahí hay algo por ver. O sea, si es una cosita así y tú estás reaccionando así, es como ponle lupa a eso. Sabes que me acabas de hacer acordar de un tema muy importante y es que justamente, digamos que las enfermedades, las incomodidades, los que nos pasan la vida, no es como un castigo divino, nada de malas. Mire a ver qué hace usted con esa vuelta. Sino que es una forma que tiene el universo de irnos mostrando eso que está mal, eso que nos incomoda, eso en lo que no estamos cómodos y a partir de ahí ir creciendo y construyéndonos de una manera diferente. Entonces, esas incomodidades están ahí y se repiten hasta que uno aprenda la lección. Si uno no aprende la lección, te pasa con un jefe, te pasa con una pareja, te pasa con un amigo, te pasa infinitas veces porque tienes que aprender la lección. Y lo importante es que cada vez que tú ignoras una lección, vuelve peor.
hasta que tengas la capacidad o hasta que se vuelva tan abrumador que no tengas otra opción que cambiar tu forma de ver la vida. Entonces, esas enfermedades, esas incomodidades, esas situaciones estresantes están ahí para ayudarnos a evolucionar, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a cambiar. Entonces, el estrés en cierta medida también es relevante para nuestro proceso y para nuestro crecimiento. En algún episodio un invitado nos decía que hay niveles, entonces que el universo, la vida, Dios, el nombre que le quieras poner, te manda la prueba en el nivel 1, que son extraños. Entonces, justamente tú estás montado en el bus y la pareja del lado empieza a pelear y tú escuchas y a ti eso te despierta algo, pero tú dices, no, a mí qué me importa, son personas que están lejos de mí, y lo ignoras. Y el universo vuelve y te lo muestra en tu primer, pues como en tu segundo círculo, o sea, como amigos, pero no amigos del alma, sino como cercanos. Y tú vuelves y lo ignoras. Te lo muestra en cercanos, o sea, ya pareja, familia, los amigos de verdad, y si no, en el cuerpo. Entonces, como que si no lo viste en el cuerpo es porque te lo mostraron con amigos y cercanos, y si no lo viste con eso, o sea, el universo va como subiéndole el nivel y también la gravedad hasta que dicen, fue pucha, tengo un cáncer, fue pucha, tengo Alzheimer, tengo una cosa. Y cuando la gente empieza a ver para atrás, y ahí la biodescodificación me parece que es muy acertada, y dice, fue pucha, claro, es que yo llevo ignorando esto 30 años. Y es como, es que le dio, no sé, por ejemplo, le dio cáncer de mama. Es que la mamá la abandonó cuando tenía 5 años y jamás, nunca habló de eso, pensó en eso, solamente fue y lo tapó y le echó tierrita. Es como, pues tenaz la relación que tiene todas esas cosas que nos manda la vida, que de una u otra forma producen estrés, hasta llevarlo al punto de la enfermedad. Y qué bacano que lo digas así, porque justamente, digamos que de eso se trata el Reiki, o por lo menos como yo lo veo, ¿cierto? Digamos que habíamos entendido un poquito la parte de la energía, de cómo funciona el Reiki y la energía. Habíamos visto también lo que puede producir el estrés en el cuerpo, pero entonces falta entender qué relación hay entre las dos cosas. Me encanta. Y ahí es cuando empezamos a conversar de los chakras. Y entonces, ¿qué son los chakras? Los chakras, pues, parece una cosa muy esotérica, muy rara, pero en realidad son punticos de energía. Son espacios en los que vos estás relacionando a nivel emocional, mental, físico y espiritual. Entonces, todo lo que nos pasa en la vida tiene una repercusión directa sobre esa energía y puede hacer que la energía de ese chakra suba o baje. Entonces es lo que decías, por ejemplo, con el ejemplo de es que mi mamá nunca me quiso y nunca lo sané, puede que ese chakra relacionado al corazón baje su frecuencia. Entonces a nivel emocional y mental soy mucho más vulnerable. Probablemente esa persona no tenía buenas relaciones de pareja porque está relacionado directamente con esa parte emocional y mental, con la forma en la que veía la vida con respecto a eso. En la parte física, entonces, claro, empieza a aparecer el cáncer de mama porque ese chakra es el más vulnerable. Entonces empieza a aparecer justamente en el chakra que parece estar más bajito. Y entender cuáles son los chakras que están más bajitos nos ayuda a entender el trabajo que tiene por hacer la persona. Entonces, para mí el Reiki no es solamente ven, te potenciamos la energía, te alineamos los chakras, chao, que te vaya muy bien, porque sería como una pastilla y a mí no me interesa que la persona se sienta mal después de 20 o 30 días otra vez, que vuelva a la misma vida que tenía, sino que con su determinación de cambiar lo que tiene por cambiar, sea capaz de sanar desde la raíz del problema. Que entendamos como un complemento de nuevo, ojalá en apoyo de psicólogos, ojalá en apoyo de otro tipo de terapias de la medicina tradicional, podamos trabajar desde la raíz para sanar profundamente. Manu, ¿y cuáles son los chakras? Como, pues, porque yo tengo entendido que hay muchísimos, pero hay como 7 que son los principales, que son, pues, justamente los de, me imagino, cuerpo, emoción, mente, espiritualidad, pero me corregirás. Porque hay gente que nunca en la vida ha escuchado esto o solo ha escuchado el cuento de, hay que, pues como el chiste, hay que alinear los chakras, pero cuéntanos qué son y qué importancia tienen o qué podría traer a la vida tenerlo bajito o qué, demasiadas preguntas, pero no importa, o qué, cómo podemos saber cuál tenemos bajito nosotros, además de ir a una cita contigo. Maravillosa pregunta. Sí, mira, tenemos 7 principales que están a través de la columna vertebral, comenzando en la base de la cadera. Creo que te voy a contar muy rápidamente sobre cada uno para que no nos extendamos pues sobre el tema, pero el primer chakra, que es en la base de la columna, a mí me gusta hacer como una relación con los árboles. El primer chakra es como la raíz del árbol. Es lo que te da firmeza, lo que te nutre, lo que te sostiene firmemente. Y en el caso de nosotros es la familia, es tu tribu, es todo lo que percibas desde la confianza. Entonces, cuando tú tienes entre los 0 y los 7 años, que es el primer momento de la infancia, cuando tienes una infancia que de pronto no fue tan sana, que no te sentiste tan acogido, tan amado, tan, digamos, aceptado
como parte de la familia, entonces vas a tener problemas más adelante para recibir también ese cariño, para sentirte que puedes con las cosas de la vida, para sentir que estás acompañado, Que perteneces. que perteneces, exacto, que haces parte de un grupo. Entonces, por eso, el primer chakra es como la raíz. El segundo chakra está relacionado con muchas cosas. Está relacionado con nuestra sexualidad, con nuestros hijos, y también llamando hijos a los proyectos, a lo que hacemos laboralmente. Está relacionado a la creatividad y está relacionado a la forma en la que nos relacionamos. Porque está relacionado como a la parte del tronco, que es cuando comenzamos a construirnos como un individuo, a tener nuestro propio criterio, que se crea a partir de las relaciones que tenemos con otras personas. Entonces, es que mi amiguito tiene más plata, es que mi amiguito come sopa y yo nunca comí sopa, es que a mi amiguito le dicen te amo y a mí nunca me dijeron te amo. Entonces, ahí es que uno empieza a tener una interpretación diferente de lo que quiere para su vida. Empiezan a aparecer los hobbies, empiezan a aparecer un montón de cosas que son tuyas, más allá de la tribu. Entonces aquí es cuando te construyes, pero para hacerte parte de la relación de Claro. grupo social. O sea, ¿quién soy yo en el grupo? Sí. El tercer chakra está relacionado con mi poder interior y es cuando ya hablamos de la firmeza del tronco, ¿cierto? Cuando es quién soy, más allá de lo que los demás piensan de mí, más allá de cómo me relaciono, cómo es mi autoestima, cómo es mi valor personal, cómo es mi determinación, cómo es mi capacidad de digerir lo que pasa en la vida, que también está relacionado pues con los órganos digestivos. Entonces, cómo gestiono yo las emociones, cómo gestiono yo el estrés, cómo gestiono yo la vida. Y cuando ese chakra está bajito, por ejemplo, tendemos a vivir con mucho miedo, vivimos pensando que no somos suficientes, vivimos pensando que me van a echar. Entonces también hay una parte importante de fortalecer ese poder interior para pasar al cuarto chakra, que es el del dar, el del amor, el del centro del pecho. Entonces este no está directamente relacionado con el amor de pareja, sino el amor en general. Y aquí me gusta hablar del amor como un concepto distinto, ¿cierto? Porque viéndolo desde el árbol es cuando empiezan a aparecer las ramas, cuando empieza a dar, ¿cierto? Entonces primero recibíamos, encontrábamos esa fortaleza en las relaciones, luego esa fortaleza en nosotros y luego comenzamos a dar. Entonces es como desde lo que yo he construido, desde lo que yo he vivido, desde lo que vibra conmigo, puedo compartir. Puedo compartir con mis amigos, puedo compartir con mi pareja, puedo compartir con mi familia, puedo darle al mundo algo. Entonces ese amor es como desde el desinterés, no desde el pesar, no desde esas partes que son de pronto más incómodas en cuanto a las relaciones, sino desde lo que vibra desde mí hacia afuera. El quinto chakra está en la garganta, está directamente relacionado con la comunicación, pero hay un libro también muy chévere que se llama Anatomía del Espíritu de Caroline Myss, que creo que Ana Isabel Santamaría, la de Yoga al Alma, le hizo un podcast pues, de este libro y me pareció súper chévere pues, el acercamiento. Y también se habla de la voluntad, ¿cierto? Okay. Este chakra es el aprendizaje que suele estar entre los 30, 35 años aproximadamente, que es que aparece algo que se llama la noche oscura del alma, y es cuando uno dice, marica, no sé qué está pasando con mi vida. No tengo ni idea de a qué vino, no tengo ni idea de quién soy, no tengo ni idea de qué estoy haciendo acá. Y es cuando uno comienza a relacionarse con la espiritualidad, entendiendo la espiritualidad no como, ay, es que hay un Dios que todo lo sabe, o es que los ángeles, o es que la religión, o es que, nada, es el entendimiento de qué es eso que tú sientes por dentro y cómo te conectas con el entendimiento de que hay algo tal vez más grande. Llámale universo, llámale vida, llámale Buda, llámale lo que quieras, pero es ese entendimiento de cómo me conecto yo con eso que es más etéreo, que no conocemos del todo. Más grande que yo. Exacto, y entonces ahí implica un poco una rendición de, ¿sabes qué? No sé, haz conmigo lo que quieras, pero mostrame cuál es el camino porque no, estoy harto, literal, no puedo más. Entonces eso está relacionado al quinto chakra y también está relacionado a la comunicación, a la expresión, al cómo yo, de nuevo, desde esta parte que ya he construido, puedo dar al mundo desde una manera más del conocimiento, ¿cierto? Más etérea, más del compartir, no emocionalmente, sino mentalmente. Y ahí es como cuando empiezan a aparecer las hojitas. Entonces, como un poco los frutos o la conexión que hay entre el árbol que simboliza la tierra y la luz o el cielo que simboliza como los procesos de naturales del árbol. El sexto chakra está en el centro de la frente y ya tiene que ver directamente con nuestra capacidad mental y con la capacidad intuitiva. Entonces, muchas veces nos da muchísimo miedo saber que estamos sintiendo algo o que tenemos algún presentimiento y nos hacemos los bobos. Entonces tratamos de, a nivel racional, entender un montón de cosas que no pertenecen necesariamente a la mente. Y cuando la mente está llena de cosas es muy difícil
que seamos capaces de tener esa conexión con lo espiritual y de integrar esa energía en nuestra vida, de saber seguir las pistas que nos deja el camino todo el tiempo. Entonces, esta parte del sexto chakra está sana cuando uno es capaz de confiar no solamente en su potencial, no solamente en su círculo, sino también en lo que hay más arriba, ¿cierto? Y el séptimo, que está en la coronilla, es directamente tu relación con la espiritualidad, si querés llamarle religión, aunque yo no estoy pues como tan de acuerdo con esa conexión, pero sí con esa deidad, universo, vida, como le quieras llamar. Y es como vos conversas con eso, o sea, ya realmente sentir que haces parte de esa misma energía y que esa misma energía te recorre, te nutre, te llena de vida. Ok, súper. Qué buen resumen. Sí, Puedes sí, tomar sí. agua. Gracias, gracias. Es que es como algo que tiene tanto sentido y que abarca todas las áreas de la vida que uno dice, como, pucha, claro, a mí me... O sea, y si lo llevamos como al cuerpo, que ahorita hablaremos de eso, también las enfermedades que corresponden a cada una de las áreas. O sea, no es lo mismo que a ti te dé un cáncer en el estómago a que te dé un cáncer de corazón. O sea, como que sí, la molécula, la célula, pero como que, ven, ¿por qué te dio cáncer en la lengua? ¿Por qué te dio Total. cáncer de tiroides? O sea, como que me gusta pensar como que también son, o sea, porque no son circulitos como así, sino que es como una bola de energía, me la imagino yo, Sí. y es como lo que hay alrededor de, o sea, cuando yo me enfermo es como, tengo gripa y tengo dolor de garganta, y yo, bueno, ¿qué no estoy diciendo? ¿Qué está pasando? Como que también entender que además de tener toda esta medicina tradicional, que nunca en la vida yo les voy a decir que la medicina tradicional no sirve, pero también es explorar otros caminos, es lo mismo que la psicología, o sea, existe y está y es una ciencia y todo, pero también hay veces que el camino puede ser por otra parte. Y quiero que nos cuentes un poquito para meternos como en el tema que queremos hablar. ¿Qué pasa cuando esos chakras están, no sé si la palabra es apagados, atrancados, bloqueados, desbalanceados, y cómo afecta eso a nuestra experiencia física? Claro, si se dice desnivelados, bloqueados, como quieras. Todo. Todas las anteriores está bien. Básicamente eso tiene muchos efectos, ¿cierto? O sea, eso puede ser desde una gripa, como lo dijiste ahorita, y puede ser hasta un cáncer. Dependiendo de cuál sea el chakra que yo de pronto no he sabido gestionar bien, aparecen ciertas enfermedades. Entonces, de nuevo, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico y en otros aspectos de la vida. Por ponerte un ejemplo, digamos que rápido por cada uno. En el primer chakra, si el primer chakra está desnivelado, yo tiendo a tener mucho miedo en la vida, a no ser capaz de confiar que la vida me va a proporcionar ayuda. Entonces suelen ser personas muy controladoras, suelen ser personas que todo el tiempo se sobreexigen porque tienen que hacer todo lo que puedan en sus manos y que todo lo que esté por fuera de ellos no está. Entonces hay algo muy particular y muy chévere que se llama la verdad sagrada de cada chakra, que es, si esta verdad se cumple, probablemente estás bien energéticamente en ese chakra. La de ese primer chakra es, todos somos uno. Entonces se bloquea o se desnivela cuando yo siento que no hago parte de un grupo, que suele ser una, digamos, una consecuencia de cuando yo no me siento parte de mi tribu, de mi familia, cuando yo tengo que volverme independiente, por ejemplo. Entonces, personas, por ejemplo, con apego evitativo tienden a tener temas importantes en el primer chakra. En el segundo chakra suele pasar que personas que, por ejemplo, no son cuidadosas con su energía sexual o que tienen muchas parejas sexuales, pero no de una manera sana, no por el disfrute, sino por la necesidad de dopamina, comienzan a tener problemas económicos, de trabajo, de proyectos y con sus hijos, porque está relacionado directamente a eso, porque están perdiendo la energía vital, que es la energía que estaba destinada para crear, para construir. Entonces, este tipo de personas tienden a dejar que sus trabajos se vayan, que sus parejas se vayan, que todo lo que están construyendo no tengan suficiente energía para crearlo. Entonces, por ese lado también pasa. El tercer chakra está relacionado con nuestra autoestima y con nuestro poder interior. Entonces aquí es mucho el diálogo interno y suele bloquearse cuando no somos compasivos con nuestro proceso o cuando no nos reconocemos como personas fuertes. Entonces, suele pasar que personas que tengan baja autoestima tienen también muy bajito el tercer chakra
y se les dificulta tener la determinación para lograr lo que quieren hacer. Entonces son personas que les cuesta muchísimo empezar a hacer deporte, les cuesta muchísimo empezar a comer saludable, les cuesta muchísimo priorizarse a sí mismos y suele ser porque están primero para los demás y nunca se priorizan a ellos. Entonces ese chakra se desnivela cuando no tienes una buena percepción de ti mismo, cuando te hablas feo, cuando todo el tiempo te estás juzgando más de lo que estás viendo tus cosas positivas. Y también una parte importante es que el cerebro todo el tiempo busca reafirmar o reconfirmar las creencias que tienes. Entonces, si tú piensas que no eres suficiente, tu cerebro va a buscar argumentos para decirte, ¿sabes qué? No soy suficiente. Pero si uno piensa que uno sí es suficiente, que uno sí es capaz, que uno puede con todo en la vida, tu cerebro va a buscar herramientas o argumentos para decirte, ¿sabes qué? Si eso es capaz. Mira que si fuiste capaz de levantarte temprano. Mira que si fuiste capaz de tender la cama. Mira que si te bañaste hoy y que te bañaste ayer y que fuiste a entrenar y que tuviste una buena conversación con una persona. Entonces, cuando enfocamos también la atención a lo positivo, somos capaces de potenciar mucho más esa sensación de valor propio. El cuarto chakra, este es bastante común también, pasa cuando ponemos bloqueos intencionales, sobre todo en las relaciones de pareja. Entonces, cuando uno tiene un duelo y no se permite sentir las emociones que vienen con el duelo, por más incómodas que sean, por más tristeza, miedo, sufrimiento, lo que sea, si ese duelo se queda ahí, se construye una pared que impide que seas capaz de dar y de recibir amor. Y en esa incapacidad de dar y recibir también pierdes la capacidad de dar y recibir energía. Entonces también pierdes la capacidad de que la vida te sorprenda con cosas bonitas. Entonces todo el tiempo vas a reafirmar que o todos los hombres mienten, o todas las mujeres son malas, o que no vale la pena tener una relación, o que las relaciones siempre se acaban en algún punto. Y de ahí que se bloquee también esa energía. El quinto chakra es cuando no somos capaces de expresar las emociones. Entonces, otra vez, todas las emociones son válidas, todas las emociones son importantes. Simplemente hay unas que se sienten más cómodas y otras más incómodas, pero no es que estén bien o que estén mal. Entonces, cuando reprimimos la tristeza, cuando reprimimos la ira, eso no es que desaparezca mágicamente. Eso se queda literalmente en la garganta y es cuando empezamos a tener problemas en la comunicación, en la expresión, empezamos a tener problemas. Ese también está muy conectado al segundo, entonces problemas de estreñimiento, problemas de todo lo que tenga que ver con retener. Entonces, comunicar abiertamente, comunica como quieras, ¿cierto? No importa. Si quieres ir a terapia, anda. Si quieres escribir, escribí. Si quieres conversarlo con tus plantas, con tu perro, con tu amigo, hazle. Pero que eso... Sácalo. Sí, sácalo, porque si no, se va a quedar ahí estancado y va a ser muy difícil que seas capaz de expresarte con tranquilidad y que también de nuevo llegue esa conexión con la espiritualidad, con tu propósito y con lo que vibras realmente en esta vida. Y el sexto se suele bloquear, creo que lo hablamos un poquito al principio, y es cuando hay tanto proceso mental, personas que son tan racionales, tan ordenadas, tan estrictas en su forma de ver la vida, que no se permiten que llegue información alternativa. Entonces, que son tan cerradas en su proceso mental o que viven tan estresadas o que eligen vivir tan ocupadas que no se permiten tener esa conexión con la parte espiritual, con la tranquilidad en su cuerpo, escucharse a sí mismos, escuchar lo que el entorno les tiene para decir. Y a veces es porque les da tanto miedo aceptar la verdad que saben que está ahí, aunque no saben por qué saben que saben, pero saben que está ahí, que es como prefiero hacerme el bobo que aceptar que esta pareja realmente no es para mí. Aceptar que este trabajo, aunque le haya dedicado 20 años de mi vida, no es para mí, no me hace feliz. Que estas amistades en realidad solo me están drenando energéticamente. Entonces, solemos ignorar esas señales que tenemos tan claras a partir de la parte racional y decir como no, pero es que este trabajo me da sustento. ¿Cuándo voy a conseguir yo un pago igual? Pero al final el pago es todo lo que te hace feliz. Mientras estás en la oficina estás estresado y cuando llegas a tu casa dices, ¿qué mierda mi vida? ¿A qué costo? ¿A qué costo? Exacto. Entonces, es muy importante encontrar también el balance entre, por supuesto, la parte mental, el crecimiento, el conocimiento, pero también entender la sensibilidad como parte importante de información. Y en el séptimo, realmente esa es la conexión con lo espiritual, ni yo ni ningún maestro Reiki debería meterse ahí en la mitad, pero sí es muy importante que haya ese conocimiento o esa integración, sobre todo sentimiento de que no estoy solo, de que hago parte de un algo, lo que sea, pero hago parte de un algo. Porque las cosas que se salen de mi control, por lo menos tengo a quien decir como, ve, ¿sabes qué? Coge vos esto. Universo, yo no sé si este terremoto, si esta despedida masiva de la empresa
pues era necesario, pero si es tu designio, si es lo que vos querés, si es lo que es lo mejor para mí, dale. Porque entonces si no, yo voy a estar todo el tiempo pensando en qué pude haber hecho mejor, cuando no es algo que dependa de mí. Me parece supremamente egocentrista pensar que todo gira en torno mío y al final hacemos parte también de un plan más grande. Entonces confiar en que hay algo más grande nos ayuda a soltar la responsabilidad, a soltar el peso y nos ayuda a vivir más tranquilos. Y mira que es muy lindo que a pesar de que es una línea recta, es también medio cíclico, porque es, o sea, empieza con pertenecer y termina con pertenecer solamente que a una cosa mucho más grande que uno. Y como ese mismo confiar, tener a alguien de maneras diferentes, pero también es como que se cierra y empieza con entender que, pues literal nos dijiste que la verdad del uno era somos uno. Y literal del último también me parece muy bonito eso. Para mí ha sido un game changer total entender que no todo lo voy a... No, casi nada se resuelve pensando. O sea, ayer por la noche le estaba dando vueltas a un montón de cosas y lo pensaba y lo pensaba y lo pensaba. Y literal es como... o sea, ¿de verdad voy a llegar a una respuesta pensando 600.000 veces? Lo más probable es que no. Y Solo te vas a preocupar. totalmente, solamente voy a tratar de ocuparme de algo que no me puedo ocupar. O sea, preocuparme. Entonces como que yo le digo a Dios, al universo, a los ángeles, a mi energía, a lo que sea, como, pues te entrego esto, pues dame una señal, dime por dónde, pero por hacer de más, por pensar de más, por dedicarle 7 horas al día a pensar y sobrepensar, no va a llegar a una respuesta y al contrario te vas a sentir mucho peor. Sebas Chinkowski, que es un amigo muy querido, tiene hasta una cosa que dice, entrégaselo a tu inteligencia inconsciente. Entonces él hasta tiene como un movimiento que es hacer así, o sea, como que entregárselo a tus ancestros, a tu energía, a tu cerebro reptiliano. Y mira, qué pena que te interrumpa, mira que esa conexión puede ser la conexión con lo espiritual que tiene él. 100%. Y es, mi conexión con lo espiritual es mi inconsciente, listo, perfecto, Sí. pero tenés algo al que entregarle. Y él dice, si yo no puedo actuar en este momento, si no puedo hacer nada, absolutamente nada, porque si puedo hacer algo lo hago, pero si no puedo hacer nada, lo entrego. Y él dice, lo entrego es a sus ancestros, a su energía, a su cerebro reptiliano, a su inconsciente, a un montón de cosas que es como, vea, yo no sé qué hacer, no sé si irme de la empresa, quedarme, no sé si terminar esta relación, seguir, no sé si, no sé, como que ahí les mando. Entonces me parece súper bonito porque también es como que quitarse una maleta y decir, ay, es que casi nada depende de mí. Yo puedo simplemente ser canal y abrirme y decir, por aquí, ah, bueno, por aquí, por acá, ah, bueno, por acá. Mi mamá, cuando mis papás se separaron, pues ellos llevaban 20 años juntos. Y ella nos cuenta que un día simplemente le dijeron, o sea, como que tuvo una claridad de, te separas. Y ella como, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo así que me tengo que separar? Tengo 3 hijos, vivimos juntos, vivimos en México, ahora vivimos en Bogotá, ¿cómo así que me tengo que separar? Te separas. Entonces ella dijo, qué lindo tener esa conexión, porque entonces me dijeron, me separa, y yo, ¿quién soy para debatir? O sea, ella no tenía ni pies ni cabeza que se tenía que separar. Hay una cosa muy chévere, es una pregunta que recibo bastante, y es ¿cuál es la diferencia entre la ansiedad y la intuición? Porque las dos suenan como una voz que te llega y vos no sabes de dónde, pero eso está ahí. Y la respuesta más clara es que cuando es ansiedad o cuando es miedo, vos tenés respuestas para. Y cuando es intuición, vos no sabes por qué, pero sí. Me tengo que separar. ¿Por qué si mi vida es perfecta? Porque sí. Total. Fin. Y le agregaría que la ansiedad y el miedo son sobreexplicativos y catastróficos. Entonces no es solamente sepárate, no es que te tienes que separar porque si no te va a engañar y después va a llegar y te vas a quedar y te van a quebrar y te vas a quebrar y entonces la casa, los niños, y es como que una cosa súper gigante. En cambio la intuición, y para mí ha sido súper bonito aprenderlo a reconocer porque las dos voces hablan todo el tiempo. Y la intuición es como un viejo sabio, como hazlo, no lo hagas, quédate, vete, sepárate. Nada, Puntual. háblale. O sea, es como que, y uno como, ¿cómo así que me tengo que separar? Y hay otra cosa también que le añadiría y es el sentimiento. Es decir, cuando yo tengo una intuición, yo tengo un poquito como ese movimiento, pero sé que eso me va a traer calma. Sí. Entonces yo sé que fue la decisión correcta porque me trajo calma. Total. No me trajo felicidad, no me trajo tristeza, me trajo calma. Fin.
En cambio, cuando es el sentimiento desde el miedo, desde la angustia, entonces tú sientes aquí como un taco en el estómago, como un debería, como un movimiento, como una preguntadera, y Sí. no es eso. Entonces es la diferencia de nuevo de movimiento versus calma. La intuición se siente como la Uy, calma qué y lindo. la ansiedad y el miedo se sienten como movimiento. Sí, porque la ansiedad y el miedo es como si te cogieran como y te sacudieran, como, no, te tienes que ir. Y uno como, ¿cómo así? ¿De qué me hablas? Total, me parece súper importante hacer esa diferencia porque para mí, por ejemplo, en el proyecto del podcast, de empezar a atender pacientes de todo eso, obviamente estaba la voz como de, no lo hagas, no lo hagas, y yo, es mi intuición. Ujú. Obviamente no, porque además es que mi ansiedad es súper inteligente. Se empezó a poner la capita y como la mascarita de intuición era como, no lo hagas porque te estoy cuidando. Y yo, me está cuidando. Y después me da cuenta que era miedo, que simplemente decía, no, no, ¿para qué te vas a ir para allá? ¿Para qué vas a entrevistar a esa persona? Mejor no, es por tu bien. Ujú. Te estoy cuidando. Y yo como, wow, o sea, empezar a reconocer cómo te habla cada uno definitivamente puede cambiar las reglas del juego. Y volviendo al tema de los chakras, hay un ejemplo que a mí me parece súper fuerte. Mi abuela materna, o sea, tuvo esposo alcohólico, se divorció, sacó 3 hijas adelante sola, trabajando. O sea, tuvo una vida supremamente llena de retos. Ujú. Y ella no es una persona muy emocional, o sea, ella no te abraza, ella no te dice, ella es como muy plana. Entonces, como que nosotros toda la vida dijimos como pues el tema emocional no lo tiene como muy resuelto. O sea, imagínate el duelo de perder a tu marido, de criar 3 hijas solas, que tu marido sea alcohólico. O sea, tiene que ser un montón de complicaciones que ella las puso a un lado y dijo, tengo que sacar a estas niñas adelante y lo hizo. Y hace más o menos un año le sacaron un tumor del corazón de este tamaño. O Ahí, sea, pucho. era más grande que una naranja, era gigante. Mi abuela es una mujer pequeña, de contextura pequeña, y se lo encontraron por una arritmia en el corazón, o sea, de chepa. Ujú. Y el cardiólogo le decía, no tiene sentido que tú tuvieras eso metido en el cuerpo, o sea, no tenías síntomas, no te sentías mal, mi abuela come súper bien, hace ejercicio, o sea, es la persona más saludable de la vida. Entonces, ¿cuánto tiempo llevaría ese tumor creciendo para que fuera una cosa así? Además, ¿dónde cabía? O sea, como que Total. todo está perfectamente arregladito para tener una bola así. El corazón allá es que, hoy. Como, hey, dame el permiso. Entonces se lo sacaron y afortunadamente todo salió bien, pero yo decía, qué fuerte lo que fue no integrar su emocionalidad y Y sabes vivirla. qué pienso también con respecto a eso, es de pronto el momento perfecto en el cual de pronto ya hubo un cambio familiar, de Ok. pronto ya ella no tenía que luchar más, entonces de pronto ya no tenía que ser fuerte, ya podía permitirse sentir. Y de pronto el acompañamiento de la familia que crió hizo que en ese momento ya no tuviera tanta fuerza ese tumor y es como, bueno, ya lo podemos sacar. Qué lindo, no había pensado en eso. Sí, total, porque ya es la abuela, entonces ya todos se ocupan de cuidarla a ella. Ella no es como la que tiene que Exacto, ya salir. puede recibir ese cariño de nuevo. Que también desde el corazón era dar y recibir, y ella Ujú. estaba dando, 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 y no estaba recibiendo por la posición y el contexto en el que estaba. Y ahora la vida es como, bueno, recibe. ¡Wow! ¡Qué Ujú. lindo! ¡Qué excelente Así análisis de es. caso! Bueno, Manu, entonces ya nos explicaste los chakras, cómo funcionan, cómo se pueden atorar, ra, ra, ra. Pero entonces ahora eso, ¿qué tiene que ver con el estrés? ¿Qué tiene que ver con el cuerpo físico? ¿Con las decisiones que tomamos todos los días? Como que, ¿cómo eso, por qué eso le importa a la persona que está escuchando este episodio? Bueno, esto está relacionado con lo que conversábamos un poco y es que los chakras se relacionan, bueno, con la primera naturaleza de la energía que vimos muy al principio. Y es que cada chakra vibra en una frecuencia diferente, ¿cierto? Ok. Habíamos hablado que las frecuencias atraen lo que está en el mismo nivel. Entonces, cuando un chakra está sano, cuando un chakra está bien, se relaciona con emociones, pensamientos, los órganos vibran en la frecuencia que deberían de estar y los aspectos de la vida se atraen también como deberían estar. Cuando se bloquea un chakra, cuando se desnivela, cuando se baja, entonces todo eso deja de atraerlo tan positivamente y empieza a atraer lo que vibra bajito. Entonces es como si el chakra tuviera un día malo, entonces empieza a atraer emociones fuertes, pensamientos intrusivos, cansancio crónico, ansiedad, depresión, empieza a traer un montón de incomodidades y a enfermar los órganos que están directamente relacionados. Entonces, entender de nuevo cuáles son esos chakras que están bajitos puede ayudarnos a sanar desde la raíz del problema, ¿cierto? Que es cuál es la razón por la que este chakra bajó su frecuencia.
Y cuando uno entiende, entonces también es capaz de trabajar en eso para volverlo a subir. Pero también para eso, por supuesto, está el apoyo de los terapeutas como yo y que hacen cualquier otro tipo de terapias alternativas, no solo Reiki, sino también acupuntura, constelaciones, bioenergética, lo que vos quieras que te ayuden a potenciar esa energía para que no sientas que vas solo en el proceso, que se sienta menos abrumador ese proceso. Entonces es importante cuidar la energía de los chakras porque no son solo los chakras, porque esa energía que tú estás dejando bajar tiene un impacto directo sobre la forma en la que vives todos los días, sobre la forma en la que ves la vida, sobre la forma en la que reaccionas ante lo que te trae la vida, los aprendizajes. Entonces, esa energía, cuando se baja, te trae afectaciones directas en tu cuerpo físico, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu familia, en tu, ¿cierto? Dependiendo, por supuesto, de cada caso. Pero entonces trabajar de nuevo en esa energía hace que todo comience a fluir de una manera mucho más tranquila y calmada. Entonces que sientas más paz también en lo que vas. ¿Y cómo podemos hacer eso, además de ir a una sesión contigo? Como que, ¿qué cosas podemos hacer en nuestra vida diaria para volver a ese, elevar nuestra energía o vibrar alto? Yo creo que varía un poco dependiendo de cada caso, ¿cierto? Yo con cada persona siempre les recomiendo al final un ejercicio, una meditación, algo distinto para potenciar específicamente cada chakra, ¿cierto? Que me parece muy importante trabajar también desde el estrés y la calma. Entonces, reducir los niveles de estrés y para eso yo recomiendo mucho hacer ejercicios de respiración. Yo sé que todo el mundo dice respiren, es que respirar es lo más importante, pero les voy a explicar Pero muy sí. rápidamente el por qué. Y es que nosotros tenemos dos sentidos adicionales que se llama la propiocepción y la interocepción, ¿cierto? ¿Qué es la interocepción? ¿De qué es lo que vamos a hablar en este momento? Es la capacidad de percibir qué pasa por dentro de mi cuerpo. Entonces es la sensación del hambre, la sensación del sueño, es cómo está fluyendo, por ejemplo, el dolor de estómago, Los el dolor de nervios, cabeza, los nervios, cuando se aprieta las los intestinos, las maripositas. maripositas, eso. Y ahí está también los pulmones y el corazón. Cuando nosotros Ok. tenemos altos ritmos cardíacos y altos, digamos, velocidad en la respiración, se activa la hormona del estrés o se activa el sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque cuando uno se asusta, que es el primer objetivo, veo un león, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Respiro por la boca, llevo el aire al pecho y esa respiración agitada del pecho y de la boca lo que hace es que activa inmediatamente el cortisol. Entonces tú respiras rápido, activas el cortisol y tu cuerpo sabe que estás en una situación de crisis porque tu corazón va boom, 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 boom y tu respiración va súper agitada. Entonces, el contrario activa el sistema nervioso contrario, la calma. Entonces, cuando tú respiras desde el abdomen, pues hacia el abdomen, desde la nariz, inhalando y exhalando, y mucho más pausado, o sea, ojalá inhalar 3 segundos y exhalar 6 segundos, haces que tu sistema nervioso se calme, que diga, no hay ningún depredador, no hay razón para tener cortisol. Entonces, así ese neuroreceptor esté dañado, vos puedes hacer que conscientemente tu cuerpo le No lo diga al libere. cerebro como, oye, ya, suficiente cortisol, no estamos pasando por una crisis, calma. Entonces, respirar profundo al abdomen y el doble del tiempo de exhalación que de inhalación ayuda muchísimo a regular esos niveles de estrés. Y cuando uno vive sin estrés, es capaz de entender un poquitico más lo que su cuerpo le está tratando de decir. Entonces, empezaría por el tema de la respiración. Adicionalmente, y me parece más importante, un trabajo de introspección importante, de tratar de preguntarse el por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Y no solamente preguntarse el por qué y hacerse mil escenarios catastróficos, sino escuche por qué. Y por un ratico desconecte la parte racional. Diga, ¿por qué no estoy contento con mi trabajo? Y en la parte racional mismo va a decir, no, pero es que tienes que estar en tu trabajo, no sé qué, igual los niños, Malagradecido. malagradecido, no sé qué. Pero entonces escucha, listo, ese pensamiento va a llegar, quítalo, un ratico. ¿Por qué me siento triste en mi trabajo? Siento que no me valoran. ¿Por qué siento que no me valoran? Y entonces empezar como en ese proceso. Por eso es que también me parece importante el acompañamiento, tanto en las sesiones de Reiki, porque me gusta que sea también un proceso, ¿cierto? Que podamos ver el avance, y tanto en el complemento, como lo habíamos hablado, de procesos psicológicos, procesos psiquiátricos, procesos médicos normales. Entonces esto no es un reemplazo, sino un complemento, justamente. Y digamos que otro punto importante para hablar, ya hablamos de interocepción, hablemos de propiocepción, es la información que le llega a tu cerebro de tu cuerpo físico, ¿cierto? No de lo que estoy tocando, sino de dónde está cada parte de mi cuerpo en todo momento.
pues dónde está mi brazo, si yo puedo coger un vaso si no lo estoy mirando, ¿cierto? Por ejemplo, hay un caso específico de una chica que perdió un poco el sentido de la propiocepción y no es capaz de saber con qué fuerza está apretando un vaso si no está mirando el vaso. Entonces, es algo que nosotros tenemos Claro. aparte de la vista. Y ella o se le cae el vaso o lo aprieta tanto que se parte, porque no es capaz de controlar la información que recibe de su cuerpo y sus músculos. Wow, bien todo, o sea, cuando uno camina, cómo Cuando uno respiras, cómo abrazas a una persona, o sea, en este momento, si se me encalambra el pie, yo sé que lo tengo que mover, o sea, Exacto. wow. Y además de eso, hay otra parte muy importante y es que tu emoción le da información a tu cuerpo para que reaccione de cierta manera. Entonces, cuando uno está triste, uno inmediatamente baja la barbilla, pone una cara distinta, los hombros se vuelven un poco más cerrados, ¿cierto? Pero el cuerpo también reacciona o también le da información a la mente. Entonces, es para confirmar que efectivamente sí estás triste y tu cuerpo está de acuerdo con que estés triste. Cuando uno es capaz de controlar su cuerpo, es capaz de cambiar la emoción que siente. Entonces, si yo todo el tiempo estoy en la oficina con los hombros igual bajitos, con la cabeza para abajo mirando el computador, pues voy a sentir la misma emoción que cuando estoy triste. Entonces voy a estar triste, estresado, mal geniado, simplemente por la postura, porque mi cuerpo me está diciendo, estás triste, estás estresado, estás tenso. Entonces, aprender a relajar el cuerpo, aprender a tener una buena postura corporal, aprender a levantar el mentón, a respirar profundo, a sonreír incluso, hace que nuestro sistema nervioso también se calme y que en ese proceso y en esa calma podamos ser más conscientes del trabajo que tenemos por hacer. Entonces son herramientas que nos ayudan a vivir un poquito más tranquilos para afrontar la vida de una mejor manera. Y de hecho, hay un montón de estudios que comprueban que si uno, yo por ejemplo me despierto y sonrío todos los días, pues obviamente no es como que sea una risa genuina, inicialmente es como, pero el cerebro es como, ok, estamos felices. Y hay mucha gente que habla de la pose de Superman, o sea, como que párate de la cama y haz la mujer bueno, de cualquiera de esos dos. Sí, pose de Porque es superhéroe. como, sí, pose de superhéroe, ¿no? Como que tienes el pecho afuera y estás como enfrentando la vida como, aquí voy. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Ahorita me reí con lo que dijiste así, porque mi novio todo el día me recuerda a estar La derecha, postura. porque es súper importante. Y entonces hay veces que yo le estoy haciendo pucheros o show o lo que sea, entonces yo estoy así, y me dice, linda, derecha, y yo, no, porque no, uno no puede estar triste estando derecho. Y es verdad. Y total, o sea, uno no puede, pues porque si uno está triste, miren el personaje de Tristeza en Intensamente, es así, encorvadita, tiene los bracitos así para el Compacta. frente, al frente, totalmente, me parece una nota como hackear también la emoción y decir, no para ignorarla y dejarla de un lado, sino para también decir con qué postura quiero enfrentar esta situación. O sea, si llego a una entrevista de trabajo y estoy así con las piernas cruzadas, no, como que también saca el pecho. Y sabes que también eso hace parte de la energía que uno percibe de las otras personas. Hablábamos de la sensibilidad que tengo yo de lugares, de personas. Entonces eso hace parte de la conexión que tienen las neuronas de espejo con respecto a la otra persona. Entonces si yo veo que que alguien entra a una entrevista con los hombros así, yo digo, este man... O sea, inmediatamente, y perdón porque esto va a sonar horrible, pero si yo fuera un jefe y fuera bien pelle de jefe, yo diría, a este man le puedo pagar menos porque sé que no se siente valioso. Sí. Tal cual. En cambio, si llega una persona confiada, directa, yo digo, este man sabe que está hablando. Puede que no tenga ni idea, pero parece. Uno le cree. Pero exacto. Entonces también esa postura, también esa forma en la que afrontamos la vida físicamente, emocionalmente, mentalmente, tiene un impacto directo en cómo nos proyectamos nosotros hacia afuera y cómo nos perciben. Entonces no es solamente la tranquilidad o la fuerza interior, sino que también me perciben de esa manera en el resto. Totalmente. Y uno no solo se siente diferente, sino que también lo que dicen los otros lo perciben diferente. O sea, en esto ya escuchaba algo que era como ser una persona segura de sí misma es el verdadero fake it till you make it. O sea, como que tú entrar a una habitación derecho, pisando duro, saludar, mirar a los ojos, sonreír, puede que estés cagado del miedo por dentro, pero pues emanas una cosa y todo tu cuerpo y tu mente también dice como, ah, ok, sí, estamos seguros, pongamos el modo seguro. Entonces me parece una nota. Además que sé que todos los que están escuchando eso están con la espalda recta. Total, en este momento se sentaron ya bien, dieron Todos ya. los que están en el carro hicieron así, los que Sí. están cocinando también. Apenas habla alguien de postura, uno siempre. Ahora mismo de encender esa, claro. Bueno, Manu, y para empezar a darle cierre al episodio, hablamos de muchos temas que probablemente muchos de los oyentes es la primera vez que lo escuchan en su vida. Entonces, si alguien se siente un poco enredado con todo lo que hablamos, ¿qué le dirías como esa cereza en el pastel para ayudarlo a desenredar un poco? Yo creo que lo más importante, o sea, si la gente se tiene que quedar con algo, es primero
escúchate. Porque en ese escucharse uno es capaz de entender qué le está diciendo su cuerpo. Todas las enfermedades, todas las incomodidades, todas las emociones fuertes, la depresión, la ansiedad, todo te está queriendo decir algo que no está funcionando bien en tu vida. Trata de escucharte, trata de entender qué es lo que está pasando. Y si de pronto se siente muy abrumador, busca ayuda en terapia, busca ayuda en lo que tú quieras. Si quieres también Reiki, maravilloso. En Reiki particularmente entendemos a profundidad desde la energía que tienes, desde tus chakras, y podemos entender un poquito más a profundidad qué es eso que hay que trabajar, cómo trabajarlo, tanto desde una perspectiva más racional, más física, más biológica, como desde una perspectiva energética. Entonces, el consejo más importante es dedícate tiempo para escucharte, para cuestionar el por qué y más que el por qué, el para qué está pasando lo que está pasando. Porque en esa introspección, en ese conocimiento, eres capaz de entender la razón por la que esto está saliendo. No, absolutamente nada en la vida se da al azar. Cuestiónalo. Qué bonita manera de terminar. Muchas gracias, Manu, por venir, por compartirnos todos tus conocimientos, ejemplos. Me encantó el episodio, entonces muchas gracias. A ti también por el espacio, por el momento. También, la verdad, se me pasó volando el tiempo, A mí entonces también. mil y mil gracias. Si la gente quiere seguirte, ¿cómo te pueden encontrar en redes? Aparezco como Manuel Marín Reiki Listo, súper. En TikTok e Instagram. en TikTok e Instagram. Y eso sería todo por el episodio de hoy. Muchas gracias, Manu. Esperemos que mucha gente quiera ir a alinearse los chakras contigo. Ojalá que así sea. Y eso sería todo por el episodio de hoy. Nos vemos el próximo miércoles en el siguiente episodio. ¡Chao!